Bueno, vamos arrancando. Buenas tardes, colegas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al módulo 3 del curso de Derecho Empresario. En este módulo estaremos viendo el régimen tributario nacional. El expositor va a ser el colega Edgardo Barracín, que es abogado de la Universidad de Morón. También es contador público de la Universidad de Morón. Tiene un curso de posgrado de régimen penal tributario y aduanero en la UCA, y también tiene un posgrado de auditoría forense en la Universidad de Buenos Aires. A su vez está cursando la maestría en Derecho Empresario de la Universidad ESIADE, y bueno, actualmente conforma la Comisión de Tributaria de la Asociación Civil de Abogados Unidos. Antes de darle la palabra al expositor, el formato de la charla va a estar dado que el expositor va a exponer, y cuando termine la exposición pueden hacer las preguntas que quieran, y a su vez también vamos a dejar el mail de la Asociación Civil para que puedan evacuar cualquier duda, o si quieren pedir material de lectura o por cualquier índole que le haya quedado alguna duda de la charla. A su vez también, nada, queríamos comentarle que este es el anteúltimo módulo del curso de Derecho Empresario. La semana que viene vamos a estar dando el cierre con gobierno corporativo, así que los invito a sumarse la semana que viene. Por último, también los cursos se dan en el marco de darle herramientas a los colegas en el ejercicio de la profesión y formación profesional. Por eso los dictamos y son gratuitos. A su vez, nada, si quieren gestionar el certificado, lo pueden hacer por intermedio de la fundación Novadocta, que es la fundación que nos presta, que nos provee de la plataforma para poder dictarlos. Así que cualquier duda lo hablamos por el chat, o si quieren pedir cuando finalice la charla que va a exponer Ricardo, alguna duda, la pueden mandar al mail de la Asociación Civil, que se lo voy a estar enviando. Así que, bueno, Ricardo, te cedo la palabra. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias, Paul. Muchas gracias a Fundación Novadocta. Lo primero que quiero preguntar es si llega bien el audio. Si es, bueno, espero. ¿El audio se escucha bien? Mejor vamos a hacer así. Paul, ¿vos me escuchás? ¿Sí? Ah, bueno, genial, listo. Arrancamos. Entonces, bueno, a todos los participantes les quiero agradecer muchísimo que se hayan sumado. Como les decía, también a Novadocta, que nos da esta oportunidad. Bien, el tema que voy a presentar hoy, que voy a tratar de transmitirles, de explicar, es el de la ley 11683, que son los procedimientos tributarios en el ámbito nacional. ¿Cómo va a estar cómo pensé que puede estar organizada la charla? En tres partes, perdón. Primero, el porqué del pago del tributo, el quién, que está, si bien está definido en la ley, no siempre es muy fácil eh, arribar al quién es el responsable, eso lo vamos a ver en esa parte, y el cómo, o sea, el por qué, el quién y el cómo. Esa va a ser la forma. Bien, arrancamos compartiendo pantalla. Bueno, como les comentaba, Edgar, perdóname que te interrumpa. ¿Podés hablar un poco más alto? Porque están diciendo que se escucha un poco bajo. Ah, perdón. Por favor, si A puedes ver levantar un ahí. poco el volumen. A ver ahí. Ahora sí, ahora no. Bueno, les decía, arrancamos con... Les decía, repito, organicé la charla en tres partes. La primera es el
el porqué del tributo, o sea, ¿por qué tengo que pagar? La segunda parte es una pregunta que es el quién paga, que eso está definido en la ley y por más que esté definido y enunciado con claridad, no siempre es fácil arribar al quién. Y por último, el cómo o el cuánto. Bien, lo que vamos a ver es procedimientos tributarios, Ley 11683, como se anuncia aquí. La Ley 11683 nace en el año 1933. Desde esa época hasta ahora debe haber sufrido cualquier cantidad de modificaciones. La reciente y más importante es la 27430 del 29 de diciembre del 17. Desde ese momento hasta ahora, hasta la actualidad, esta ley recibió 27 normas complementarias y modificatorias, o sea que es bastante, digamos, es muy dinámica, no bastante. Lo que tiene esta ley es que es muy dinámica, se transforma permanentemente, sin perder su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la ley 11683? Es garantizarle al fisco la cobranza de los impuestos. Ese es el objetivo o la finalidad de la ley, más allá de todos los procedimientos que va estableciendo en cada uno de sus artículos. Bien, las leyes modificatorias son aquellas que, por ejemplo, en el marco de la emergencia por la pandemia, admite beneficios que no están previstos en la 11683. Ahí les menciono de la 27541 los artículos 11, 12 y 13. Y las complementarias normalmente son resoluciones generales de la AFIP que ponen en práctica o hacen posible la puesta en práctica de determinados artículos, como por ejemplo las nuevas notificaciones electrónicas, que no son tan nuevas. Edgar, perdóname que te interrumpa. Edgar, sí. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Pues están diciendo que se escucha bajo. ¿Se puede hablar un poco más fuerte? Sí. Por favor. Sí. A ver, chequeame, gracias. por favor. Chequeame ahí, Paul, por favor, si... Perdón. Bueno, continúo. Y disculpen por este incordio del audio. Debe ser un inconveniente mío, yo tengo a máximo volumen, pero bueno, por favor, ténganme paciencia. Lo que haya que repetir, lo voy a repetir. La idea es que esto sea aprovechable para cada uno de ustedes. Así que vamos a hacer, lo que haya que repetir se repite y les pido disculpas por el tema del audio. Les pido mil disculpas. Continuamos. Bien, esto. Miren, para ponerse a trabajar, seguramente muchos de ustedes tendrán inquietudes respecto de cómo encarar un trabajo de, por ejemplo, una contestación de un recurso, la preparación de un recurso, la defensa de un contribuyente, en definitiva. Más allá de la ley 11683, más allá de las herramientas que brinda la propia ley de procedimientos tributarios, yo les recomiendo, porque a mí me gusta manejarme de esta forma, estas herramientas, que son herramientas conceptuales o herramientas intelectuales con las que cuenta el profesional, sea abogado, sea contador, que se dedique a lo tributario, que son el artículo 52 de la Constitución de la provincia de Córdoba. Les puse este artículo primero porque asumo que la mayoría deben ser colegas de la provincia de Córdoba, asumo eso. Después, igualmente ese artículo lo vamos a leer porque me parece, hay que darle una interpretación. Después, como otra herramienta intelectual, tienen el 57 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el 56 de Cava, y vamos a leer el 9 de la ley 26944. ¿Por qué? Porque ese artículo va
a definir el camino que le quiero dar a estas herramientas, o sea, cómo es que yo quiero emplear estas herramientas. O sea, tienen un porqué. Luego, el artículo 38 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Y por qué lo cito como una herramienta? Porque este artículo habla sobre la toma de vista y cuando se hace por escrito suspende los plazos hasta tanto se notifique y se toma efectivamente la vista del expediente. Y esto es interesante o debe ser aprovechable. ¿Por qué? Porque al suspender plazos el profesional gana tiempo y gana tiempo para prepararse mejor. Después está el artículo 32 del Pacto de San José de Costa Rica, que se los resumo. Lo que dice es que los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro. Después léanlo, pero lo que consagra ese artículo es justamente dónde empiezan y terminan mis derechos. O sea, y que a cada derecho le corresponde una obligación. O sea, no hay derecho sin obligación. Después, el artículo 33 de la Constitución Nacional, por ejemplo, seguridad jurídica. Acá, en lo que es seguridad jurídica, yo les recomiendo la lectura de Gregorio Badeni, que me parece que es la persona que mejor definió y mejor se explayó sobre el tema de seguridad jurídica. Lo otro que tienen que tener como herramienta, no solamente para el ejercicio de la profesión y para la defensa de un contribuyente, es el tiempo. Hay que dedicarle tiempo a todo lo que es un cliente y sobre todo en esta materia que es compleja. Después tienen que tener ganas de ganarle al Estado. O sea, ¿es ganable el Estado? Sí, es ganable. Y vamos a ver después, conforme la filmina, que sí, se puede llegar a ganar por diferentes circunstancias. Y bueno, tienen que tener apetito de ganar. Después tienen que tener una buena bibliografía de las materias a las que se dediquen, tanto de esta como de cualquier otro tema que ustedes estén desarrollando profesionalmente. Los que a mí me gustan como libros son los que se puede conseguir en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Cuando ustedes quieren meterse en la parte procedimental, el Consejo Profesional tiene buenos libros que son muy asequibles, muy fáciles, son geniales. Después, cuando ya toman training, sí les recomiendo uno lisa y llanamente jurídico, como Casañe, Hutchinson. Hay uno de Hutchinson que habla sobre procedimientos administrativos que es genial, pero está escrito para abogados. Bueno, sobre eso después les puedo hacer más recomendaciones. Lo otro con lo que tienen que contar siempre es colegas a quienes consultar, con quienes intercambiar ideas y que les dediquen tiempo. Después, la capacitación constante, eso desde ya, bueno, ustedes cuentan con esta posibilidad que nos brinda a todos Novadocta. Y bibliotecas virtuales, bueno, acá en la filmina no se nota, pero después, cuando se las envíen, ahí lo que pegué es el link de la biblioteca virtual de AFIP. Les pegué dos links, el de la biblioteca virtual y el de algo un apartado que se llama preguntas y respuestas, ABC de preguntas y respuestas. Esas dos bibliotecas, les digo la verdad, abarcan mucho y son muy, muy, muy específicas y les puede ayudar a resolver muchas consultas o muchas dudas. Lo siguiente. Acá. Permítanme que me voy a correr esto. Bien, perdón. Después, acá yo puse procedimiento versus proceso. Nosotros los abogados estamos acostumbrados a manejarnos con el proceso. Y yo soy de los abogados que cree que el proceso es un proceso limpio, transparente y claro. ¿Por qué? Porque se vive o se ejecuta no se ejecuta, se lleva a cabo dentro de un órgano jurisdiccional que es independiente y es imparcial, que es
el Poder Judicial. En cambio, el procedimiento administrativo en general y en particular el tributario no es, no se lleva, no se practica dentro de un órgano imparcial e independiente. En la Administración Federal de Ingresos Públicos es juez y parte. ¿Por qué es juez? Porque cuenta con jueces administrativos que dictan resoluciones que son onerosas, o sea, implica dinero, todo esto implica dinero. Para el contribuyente, para la empresa, implica dinero. Bien, ahora, ¿qué pasa? Eh, es, no es un juez imparcial, es parcial y digamos que lo que AFIP siempre propone es que el contribuyente, si está descontento o se agravia, siempre tiene la posibilidad de la revisión judicial, que está prevista en la ley, precisamente la 19.549. Después lo vamos a ver en el artículo 23. Bien, esa revisión judicial no es tan amable, por decirlo de alguna forma, con el contribuyente. De ninguna forma. Esa revisión judicial va a depender del ánimo que tenga el contribuyente y del costo-beneficio. ¿Qué implica esto? O sea, ¿cuánto me va a costar a mí discutir esa deuda en los estrados judiciales? O sea, y de lo que me va a costar, ¿cuánto voy a recuperar? Y esta es la parte en la que el contribuyente se desalienta, porque acá tenemos que tener en cuenta que van a correr los honorarios de los profesionales que lo van a asistir, que va a tener que ser contador y abogado, contador para que ayude al abogado en tareas de due diligence, para poder determinar bien qué es lo que se discute, porque esto es lo que se discute más allá de la parte conceptual es dinero. Bien, y los honorarios del abogado que lo va a representar en el Poder Judicial. Por eso, la revisión judicial que tanto AFIP recomienda cuando el contribuyente se agravia no es tan simpática para el contribuyente. Muchas veces sería preferible resolverlo en sede administrativa antes que tener que pleitear en el Poder Judicial con los costos que ello implica y con el tiempo que ello implica. Por eso, el procedimiento es emanado de un órgano que es totalmente parcial e interesado. Y el proceso es el acto jurisdiccional emanado de órganos independientes e imparciales. Esa es la diferencia que quería destacar. Bien, ámbito de aplicación. Metiéndonos ya un poco en la ley, concretamente. El artículo 1 acá lo puse resumido, pero el artículo 1 le plantea la posibilidad a la FIP de que se puede valer de normas del derecho privado para interpretar la significación económica de los negocios. Es lo que nosotros usualmente comprendemos como el corrimiento del velo. O sea, ¿qué hay detrás de este ropaje jurídico que me va a decir, que me va a dar una comprensión de ese negocio? Y de hecho se aplica mucho dentro de la administración federal porque muchos negocios no son tan sencillos. Por ejemplo, los que se dedican a contratos. Miren, a partir del artículo 1440, 1442 tenemos los contratos asociativos. Los tres primeras, que son la UTE, la ASI y el consorcio de cooperación, son bastante asequibles, pero luego de eso aparecen los contratos asociativos innominados. En esta sí es muy difícil comprender la significación económica de los negocios, tanto para los contratantes como para la AFIP. Bien, pero bueno, tiene la posibilidad de apartarse de las normas del procedimiento tributario y acudir al derecho privado. Después, la 11683, como surge acá, está dividida en dos títulos. El primer título es AFIP y el segundo título es Tribunal Fiscal de la Nación. El título 1, que es
lo que reglamenta o lo que establece es la forma de relacionarse entre el contribuyente, que es el sujeto pasivo, y la FIP. O sea, plazo, o sea, todas las normas de procedimiento. Y el título 2 son las normas de procedimiento con que tanto la FIP como el contribuyente se van a relacionar con el tribunal fiscal. Bien, están puestas en ese orden, pero no necesariamente se van a complementar las tres, ni tampoco en ese orden. O sea, dicha excepcionalidad se amplía con los artículos 116 respecto de AFIP, con la ley 19.549, que vamos a ver que se aplica mucho, porque hay muchas cosas que la 11.683 no previó, o no quiso prever, no sé si no prever, por lo menos no está. Se aplican las normas, supletoriamente las normas del Código Procesal Civil y Comercial, principalmente, por lo que yo he visto más, es la parte de pruebas y notificaciones. Y también para las que son cuestiones de naturaleza penal, las normas del Código Procesal Penal, ahora federal. Bien, y en cuanto al título 2, ante el Tribunal Fiscal, el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Procesal Penal Federal. La supletoriedad solamente rige cuando la 11.683 no prevé algo o lo deja sin resolver. Bien, esto para ustedes, colegas, es sencillo, no requiere mucha explicación y es de manual. El domicilio para el contribuyente es el fiscal y produce los efectos de un domicilio constituido. ¿Qué significa eso? Que ahí me notifican y ahí empieza a producir los efectos. Bien, lo novedoso, bueno, y aunque les parezca que conceptualmente es sencillo, después vamos a ver con jurisprudencia que esto a veces es muy intrincado y es motivo de controversia. Bien, luego tenemos lo novedoso, es esta resolución general 4280, que si bien AFIP ya hace muchos años, a través del artículo 3 de la 11.683, que es la que establece las condiciones del domicilio fiscal, ya había introducido el concepto de domicilio fiscal electrónico. En sus inicios este domicilio había sido optativo, ahora no, ahora ya es obligatorio. Es obligatorio y, según esta resolución general, que es la complementaria de este artículo, que en ese domicilio fiscal constituido van a ser válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones que se le cursen. Bien, entonces acá, bueno, y como dice más abajo, van a gozar de todos los efectos legales y reglamentarios, tendrán plena validez y eficacia jurídica y serán prueba suficiente de su existencia y de la información contenidos en ella. Bien, entonces la pregunta es, si yo no quiero constituir domicilio fiscal electrónico, ¿tengo la posibilidad? No, hoy día ya no existe, ya no es optativo, es obligatorio. Si uno no lo constituye, se le bloquea, entre otras cosas, la constancia de inscripción. Después, lo otro que a mí me parece novedoso de esta resolución general es el artículo 7, inciso B. Bueno, acá no lo puse el encabezado, es un error, pero el artículo 7 lo que establece es la forma o el cuándo van a quedar notificados los contribuyentes. El cuándo es, en el inciso A, cuando el contribuyente ingrese con su clave fiscal y se notifique voluntariamente. Y el inciso B, que es el segundo inciso, y ahí termina, establece que si el contribuyente no entra y no se quiere notificar, va a quedar notificado a las 0 horas del día lunes inmediato posterior a la fecha en que la comunicación o notificación se encontrara disponible en los servicios referidos en el inciso precedente, es decir, en la ventanilla virtual. Si a mí hoy viernes me cursaron a mi ventanilla virtual una notificación y yo no entré y no quiero entrar,
por norma, por resolución general, quedo notificado a las 0 horas del día lunes. Y aunque no entre el día lunes y no entre el día martes y no quiere entrar nunca. O sea, me notifican, administrativamente decimos de oficio, si no en los estrados judiciales decimos, bueno, eso, en los estrados judiciales, por nota. Esa sería la similitud. Bien. Términos. Esto que también es tan sencillo y está bien conceptualizado en la ley, no es tan fácil de aplicar y genera muchas controversias y genera muchas discusiones judiciales. Los términos son los días hábiles administrativos para la FIP o hábiles judiciales cuando tramita un expediente en el Tribunal Fiscal de la Nación. Acá quiero detenerme un minutito y Paul, por favor, o alguien, cualquiera de la audiencia, que me, a ver si que me diga si se corrigió o no el tema del audio. Porque vamos a ver un caso práctico y me interesa me interesa ser claro. Ricardo, yo te escucho bien, no sé si la gente te escucha mal. Te escucho bien en altavoz. Ajá. ¿Y el resto de la audiencia? A ver, Paul, vos que tenés, a ver, participantes, chat. Quiero ver el chat. Permiso, voy a ver el... Denme un segundo. Perfecto. Ah, Bien. perfecto. Ahí Bueno, están genial. diciendo que algunos escuchan bien y otros se escuchan un poquito bajo. Pero Bárbaro. bueno, se escucha bien. Genial. Bueno, muchísimas gracias, colegas. Continuamos. Bueno, les decía, este tema lleva muchas discusiones, aunque ustedes no lo crean. Y acá les cito un fallo del Tribunal Fiscal que si pueden conseguirlo, consíganlo y léanlo porque no tiene desperdicios. Es genial. Es genial. Y no solamente discute el tema de los términos, o sea, cómo vamos a contar los plazos, sino que además también trata otras cuestiones conceptuales que cuando son de aplicación a la vida económica real ya dejan de ser conceptuales y pasan a ser discutibles. Y eso es lo que pasa. Este caso Bisuso se los recomiendo. Igual yo lo tengo, después se los facilito de alguna manera a través de Novadocta o me mandan mail. Bien, en este caso, ¿qué se discutió? Lo que ocurrió fue que la AFIP le hace una determinación de oficio, le determina deuda, saca o dicta el acto resolutivo determinativo de la deuda, va el notificador y se equivoca en la fecha de notificación. A ver, yo se los tengo que mostrar, permítanme, se los voy a compartir, a ver. Porque sinceramente lo que dice el Tribunal Fiscal no tiene desperdicio. Voy a ir a la parte que me marqué para que... Bien, acá entonces, hoy, supongamos, hoy 26 de marzo, AFIP dicta una resolución determinativa de oficio donde surge una diferencia que hay que cobrarle al contribuyente. Y hoy mismo, para simplificar, va el notificador y le notifica al contribuyente. Pero ¿qué pasa? Cuando va a narrar el acta, cuando va a completar el acta, se equivoca en la fecha. Entonces, lo que ocurrió fue que notificó con fecha anterior algo que recién nació hoy. Es decir, si quiero notificar hoy 26 de marzo del 20, fue a notificar hoy 26 de marzo del 2021 y puso en el acta 26 de marzo del 2020. O sea, viajó en el tiempo y notificó un año antes lo que nació hoy. Entonces, el Tribunal Fiscal le dice, entre otras cosas, no les estoy compartiendo la pantalla, perdón.
Ven, denme un segundo. Compartir pantalla, procedimiento, Visus. Ahí va. Ahora sí, bueno, les leo la parte verde que es, lo resaltado en verde que es lo genial. Dice, la notificación no puede anteceder al acto. Esa fue, dice, en este esquema es importante recordar que el artículo 100, inciso B, segundo párrafo de la ley 11.683 dispone que en las notificaciones a cargo de los agentes de la AFIP, si el destinatario no estuviese o se negara a firmar, deberán dejar constancia de ello en acta y en días siguientes, no feriados, concurrir 2 funcionarios del organismo para notificarlo. A su vez, el decreto 1759, el reglamentario de la 19.549, en su artículo 40, estatuye que las notificaciones se diligenciarán. Y esto es importantísimo. Los abogados que me escuchan, ya esta palabra es una palabra clave. Dentro de los 5 días computados a partir del día siguiente al del dictado, al del acto objeto de notificación, perdón. En el sublite no solo se ha inobservado lo que el ordenamiento positivo vigente exige, sino que más aún, las diligencias reseñadas importaron un obrar contrario a todo orden fáctico. Le dice contrario a todo orden fáctico para no decirle no existen los viajeros en el tiempo. ¿Por qué? Porque la notificación no puede anteceder al acto. Bien. Espero haber sido claro. Volvemos al Power. Bien. Bien. Entonces acá lo que ocurrió fueron varias cosas. Todo siempre en función de cómo contar los plazos. Y el Tribunal Fiscal lo que hizo fue resolverlo por el defecto más grave que tenía la notificación, que era el error de la fecha. Y cuando lean el fallo, dice que no va a seguir tratando las demás cuestiones de fondo porque no tenía ningún sentido. Bien, entonces, para comprender lo que dice este fallo, después léanlo, así pueden seguir este casito práctico que pongo acá, les planteo esto, caso práctico. 1. El 1 de febrero del 2021 se dicta resolución 1234 del 2021. 2. Como es una resolución, como es de alcance particular, se debe notificar por las formas previstas en el artículo 100, inciso B. Dentro de AFIP hay 2 tipos de resoluciones. Las generales, que se publican en el boletín oficial y son válidas a partir del momento en que dice la resolución o por las generales de la ley, del código. Y están las resoluciones de alcance particular, o sea, que solamente afectan a un contribuyente específico. Esas de alcance particular se tienen que notificar básicamente por lo que nosotros comprenderíamos como un traslado, como a través de un notificador oficial. O sea, un agente de la FIP se tiene que trasladar hasta el domicilio fiscal del contribuyente llevándole los papelitos en mano para notificarlo. Eso es lo que dice este inciso B. 3. De acuerdo al artículo 40 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos, que es la 19.549, la notificación debe realizarse entre el 2 del 2 del 21 y el 8 del 2 del 21. Acá lo que estamos haciendo, estamos yendo directamente a la resolución, para no tomarles mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el artículo 40, cuando lo lean, van a ver que estatuye que el acto se tiene que notificar a partir del día siguiente a su dictado y hasta 5 días hábiles posteriores. Entonces, el 1 se dicta el acto, el 2 comienza a correr el plazo y termina el 8. Bien. Y acá estamos viendo una de las formas
de aplicación supletoria de la 19549 que vimos en filminas anteriores. Aplicación supletoria de la 19549 hay un montón dentro de la 11683. Un montón. Y esta es para mí de especial cuidado, porque la forma en que vamos a contar los plazos o los términos va a determinar si yo tengo más defensa o menos defensa. Después, si quiero ir a discutirlo fuera de la FIC. Bueno, entonces, el dictado es el 1, entonces se tiene que practicar la notificación entre el 2 y el 8. Sábado y domingo no cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa si a mí me notifican el 9 o me notifican el 10? Bueno, acá aparece el artículo 44 del decreto reglamentario. Ahora bien, según el artículo 44 del decreto reglamentario de procedimientos administrativos, siendo la notificación irregular o defectuosa, igualmente puede generar los mismos efectos de una notificación regular, siempre que el contribuyente la convalide. Bien, acá yo puse irregular defectuosa. En realidad el artículo lo que dice es notificación inválida. Es un error de redacción que da para el chiste después cuando quieran hacer chistes de redacción, no sé, pero la cuestión es que es chistosa. ¿Por qué? Porque si la notificación es inválida, ya no tiene ningún sentido que se redacte un artículo. Es inválida, o sea, torna nulo todo lo que se notifique. Pero bueno, se redactó de esa forma. Por eso yo lo adapté, le puse irregular o defectuosa. Esto es lo que hace si a mí, contribuyente, me notifican el 10, pongámosle, el 10, y yo me notifico, o sea, la recibo, estoy purgando el acto irregular y estoy convalidando esa notificación, entonces va a producir todos los efectos que se espera que produzca esa resolución que me están notificando. ¿Yo qué puedo hacer si quiero defenderme de esto? Yo lo que haría sería inmediatamente pondría un escrito en la sede administrativa del lugar que tiene que dictar del lugar que tiene que notificar el acto, diciéndole que no voy a consentir una notificación tardía. ¿Implica la caducidad? No, pero me suma una defensa para más adelante. O sea, acá, resumiendo, ¿para qué me sirve conocer esto? Para defenderme. Yo inmediatamente, antes de que me llegue la notificación, tengo que estar agraviándome frente al fisco, impidiéndole que me notifique, o si me notifica, diciéndole que yo no lo convalido. Eso es un elemento que más adelante, en el transcurso del proceso de defensa, le suma. Bueno, responsables de la obligación tributaria. Esto me quedó colgado. Esta no le vamos, después lo desarrollo. Me lo había hecho como machete. Listo. Bueno, siguiendo. En esta parte estamos en el porqué recuerdan, yo había dicho, estamos en el porqué del tributo, o sea, el porqué del procedimiento, no del tributo, el porqué voy a pagar. Después la segunda parte es el quién va a pagar y por último el cómo. En esta doctrina de los actos propios, muchos de ustedes, todos ustedes, colegas, seguramente lo tienen conocido, incorporado y lo deben manejar muy bien. Entonces, siendo breve, la doctrina le impide a una parte en un momento posterior separarse de la conducta asumida en el momento anterior. Es decir, yo no puedo borrarlo con el codo lo que escribí con la mano. No puedo desconocer con posterioridad un acto que generó sus efectos anteriormente. Bueno, aunque esto parezca que también es muy transparente de comprender, en la vida real y en la aplicación de los negocios no es tan sencillo y también genera controversias. Yo acá les elegí otro fallo este no es del Tribunal Fiscal, perdón, de la Cámara Federal de Córdoba. Un fallo también muy interesante.
muy, muy trabado, muchas discusiones de un montón de conceptos y de cosas que los va a enriquecer. O sea, si lo pueden leer al fallo, los invito y los aliento a que lo hagan porque la verdad no tiene desperdicio. Acá, ¿qué pasó? Bueno, para el contribuyente la doctrina de los actos propios implica que no puede desconocer con posterioridad lo que hizo antes. Y para la AFIP implica que no puede desconocer derechos que haya adquirido el contribuyente. Por ejemplo, me pasó una vez que a un contribuyente se le notifica una determinada cantidad de deuda, un quantum. Después, revisando los papeles, resulta que había que reclamarle más cantidad, no lo que se lo notifica. Pero ¿qué pasa? El procedimiento en estos aspectos precluye para decirlo de alguna manera, precluye las instancias. Entonces, si ya se le reclamó si AFIP se presentó al contribuyente y le dijo, me debes esto, después, y encima se lo notifica por acta, después no puede volver sobre sus pasos y decirle, ay, no, contribuyente, discúlpame, me equivoqué, ahora no me debes 100, me debes 120. Esto implica para la AFIP la doctrina de los actos propios. O sea, no puede desconocer derechos adquiridos. O sea, los 20 que quedaron de diferencia, AFIP los desestimó. O sea, no le interesó. O sea, liberó de ese pago al contribuyente. El contribuyente adquirió el derecho de liberarse de ese pago. Bien. Yendo a esta jurisprudencia puntual, ¿qué ocurrió? Por febrero del 2015 salió una ley, la 27260, que fue una ley yo le digo de amnistía. En realidad fue una ley de regularización de deudas y de régimen, y también implicaba algunas modificaciones al régimen previsional. Pero en cuanto a lo que es este fallo, vamos a la parte de impositiva. A esta persona se le había determinado deuda. Ella esa deuda la había metido en un plan de pagos y lo venía cumpliendo. Luego, en febrero, marzo del 2015, sale la 27260 y le da la posibilidad a los contribuyentes que estaban en su condición de reformular los planes y acceder a mejores beneficios que los planes anteriores. Entonces, todos los contribuyentes que hicieron reformularon y accedieron a mejores beneficios. O sea, lógico, es natural, es lo esperable. Bien, ¿qué pasa? La ley es media intrincada. Si ustedes tienen ganas de leerla, ya no está vigente, pues ya cumplió su finalidad. Pero en el artículo 1 empieza diciendo que los intereses resarcitorios no van a estar alcanzados por ningún beneficio. Después, en el artículo 4, dice que sí, pero bueno. O sea, van a estar alcanzados, pero les pone algunas limitaciones. Y en el artículo 7 de esa ley, en el artículo 7 dice cómo, en definitiva, se va a acceder a los beneficios de que el fisco se olvide de cobrar los intereses resarcitorios y que imponía escalas y plazos, escalas en porcentajes y plazos. Más allá de eso, eso es para introducirnos. Después ustedes, si tienen interés, lo leen como para tener una mejor aprehensión de lo que es este punto. ¿Y acá qué fue lo que pasó? La persona se reformula el plan, mete la deuda capital y elimina, o sea, se olvida, no es que se olvida, no mete los intereses resarcitorios, los deja fuera del plan. Entonces el fisco se agravia y dice, no, usted tiene que reformular el plan con los intereses, si no, no puede acceder a los beneficios de la quita de intereses.
Bueno, se plantea la discusión en sede administrativa, ambas partes sostienen su postura y van a primera instancia, el juez de primera instancia le da la razón a la contribuyente, AFIP apela y Cámara le vuelve a dar la razón a la contribuyente. ¿Y en qué sentido le da la razón? Y este es acá se resuelve. Bueno, la parte que me interesa dice así, es decir, queda claro que frente a la adhesión al plan de facilidades de pago extremo reconocido por la demandada, para que el mismo no surta los efectos previstos en la norma, debe ser rechazado mediante resolución fundada y notificada a la contribuyente. Bien, ¿qué ocurrió? La contribuyente reformuló el plan, creó un plan nuevo, dejó una parte de la deuda, que era intereses, fuera del plan, y la AFIP no se lo... y la AFIP, si quería reclamar esos intereses, la misma ley y la misma reglamentación de la ley obligaba a la AFIP que, en caso de que no permitiera a un contribuyente gozar del beneficio de los descuentos de los intereses, tenía que dictar un acto resolutivo fundado y se lo tenía que notificar en el domicilio fiscal con papelito en mano, es decir, se tenía que notificar por el artículo 100, inciso B, o sea, un agente se tenía que trasladar hasta el domicilio. Y eso no ocurrió. La AFIP dijo, o sea, omitió esta parte. Entonces, al omitirla, se entiende que convalida el plan. Entonces, con posterioridad, no puede desconocer que convalidó el plan. ¿Por qué? Porque ya operó como un derecho del contribuyente. ¿Por qué? Porque la AFIP no cumplió con una parte fundamental que era oponerse de la debida forma. Bueno, eso es, después si tienen interés lean el fallo porque es también para mí un fallo genial. Tiene de todo. Y en este caso el contribuyente era lo que yo les decía al principio, o sea, tienen que tener apetito de ganar porque, bueno, y tienen que tener la motivación también. La motivación, si ustedes representan a alguien, va a estar dada por los honorarios, porque esto es un trabajo muy arduo. Es muy arduo, le quitan tiempo a su esparcimiento y a su familia. Entonces tiene que valer. Pero bueno, más allá de eso, léanlo porque el fallo es genial. Bien. Otra de las cosas que está comprendida dentro de lo que es la teoría de los actos propios, ya desde el punto de vista de la empresa o del contribuyente, es el valor de la contabilidad. Bueno, el artículo 320 del Código Civil y Comercial establece quiénes son los sujetos obligados y quiénes son los sujetos eximidos. Los sujetos obligados son las personas jurídicas privadas todas. Y los eximidos son los profesionales liberales. Y hay alguien más que ahora no recuerdo quién era, que está eximido también de llevar contabilidad. Otro de los sujetos, bueno, que ya en este caso no sería un sujeto no contemplado, serían los contratos asociativos innominados, creo que va del 1450 en adelante. Bien, entonces las personas jurídicas privadas todas tienen que llevar contabilidad. Sociedades, asociaciones, simples asociaciones, fundaciones, iglesias, mutuales, cooperativas, consorcios. Y acá, en esta parte, el último tip le pongo toda, que está en el artículo, toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Acá yo les agregué como ejemplo determinados contratos asociativos, que serían los innominados. También podemos citar acá a los fideicomisos, todos, el de administración, de construcción, de garantía, todos los fideicomisos están obligados a llevar contabilidad, según su estilo y según su finalidad, pero están obligados. Bien, ¿qué eficacia probatoria tiene la contabilidad? Para la empresa que lleva la contabilidad, prueba en su favor, pero esa prueba es relativa.
¿En qué es relativa? ¿Por qué es relativa? Yo acá lo que hice fue resumir el 330. El 330 es más abarcativo, pero lo que nos interesa para este cometido que tenemos hoy es ver estos dos puntos. La contabilidad obligada o voluntaria, prueba en favor de quien la lleva. Pero esa prueba es relativa porque el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba y de exigir, si lo considera necesario, otra supletoria. Bien, esto es porque yo he visto infinidad de casos en que la contabilidad pasa a ser palabra santa y goza de una presunción de legitimidad inquebrantable, por decirlo de alguna forma, tanto para contadores como para abogados. Y el código se encarga de desmistificar esa inquebrantabilidad. ¿Por qué? Porque lo trata como una prueba más. Y ustedes saben, esa prueba es relativa porque se puede probar las mismas cosas por otros medios o desvirtuar por otros medios. Y además, el juez no está obligado a tratar toda la prueba. Entonces, puede correr el riesgo de que, por más que la contabilidad esté llevada en debida forma, el juez no la tenga en cuenta. Está dentro de sus posibilidades, dentro de sus facultades. Bien, el Código Civil y Comercial condiciona la eficacia de la contabilidad como medio probatorio al cumplimiento de las formalidades. Ustedes van a ver en ese artículo, yo no lo cito, o sea, no lo copio, para ser breve y poder dar todo lo que quiero dar hoy. Las formalidades, más o menos, colegas, las tenemos, que tienen que ser libros rubricados, no tienen que tener tachaduras, se tienen que llevar en forma cronológica y ordenada con comprobantes respaldatorios de cada uno de los asientos. Lo que no menciona el código, yo no sé si no lo leí, o cuando lo leí de alguna... Lo que me parece a mí, después ustedes chequéenlo, pero estoy seguro, pues lo que no menciona el código y que me parece muy, muy extraño, es que no, como requisito formal, no, esta vez, en este código, no establece la obligación de llevar por hojas prenumeradas. Bueno, eso tenía un sentido en el Código Comercial, que era justamente la imposibilitarle al usuario que altere la foliatura. Ahora, en esta versión, parece que no es tan importante la foliatura, o sea, la prenumeración, mejor dicho, no la foliatura, la prenumeración. Cosa rara, pero bueno, es un comentario, una apreciación mía. Bueno, entonces, el Código Civil se junta con la 11683 en el artículo 33 de esta, donde me estatuye que los libros y la documentación deberán permanecer a disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos en el domicilio fiscal. Haciendo un chiste, yo diría, en el electrónico no me entra, pero bueno, no importa. No. La cuestión es que la documentación contable tiene que estar en un lugar determinado y a disposición de la AFIP. Bien, ahora, para la AFIP también se ocupa de relativizar esa eficacia probatoria. En el mismo artículo 33 dice, todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y solo de la fe que estos merezcan surgirá el valor probatorio de aquellas. Solamente. Hay muchas variantes en cuanto a lo que se refiere a esto. Solo de la fe que estos documentos tengan, surgirá la validez de la eficacia probatoria de la contabilidad. Después vamos a ver las variantes. Bien, acá esto me interesa también. Miren, este fallo que les cito no es tan intrincado como los dos anteriores,
pero tampoco tiene desperdicio. Este es un caso más sencillo. Resulta que esta empresa, también creo que es de Córdoba, esta empresa se le inicia una inspección, esa inspección termina en una determinación de oficio, y en el proceso de determinación de oficio, el juez, o sea, la AFIP decide dejar de lado los registros contables, le dice, no, no confío en tu contabilidad, así que te voy a hacer una determinación de oficio, no en base cierta, o sea, fundamentándome en tu documentación, te lo voy a hacer en base presunta, o sea, te voy a aplicar presunciones que me otorga la ley en el artículo 18, presunciones. Entonces, se le determina la deuda y el contribuyente se agravia y acude al Tribunal Fiscal de la Nación. El Tribunal Fiscal lo que hizo fue eh, confirmar la resolución determinativa de oficio. Te decía, perdón, discúlpenme, me distraje. Lo que hizo fue confirmar la resolución determinativa de oficio. ¿Por qué? Porque el Tribunal Fiscal llega exactamente a la misma conclusión de que los registros contables no son confiables. ¿Estaban llevados en debida forma? Sí. ¿Cumplían con los requisitos de 325? Sí. ¿Estaba toda la documentación? Sí. Pero había algo que les hacía ruido. Había algo, no es que les hacía ruido, había un elemento fundamental, ahora después se los comento, que hacía que la contabilidad no sea confiable. Bien, entonces, acá vemos cómo se relativiza ese valor de prueba y cómo se hace, cómo se lleva en la práctica. Bueno, ¿por qué no era confiable la contabilidad de esta empresa? Porque lo que hacía la empresa era contratar empleados y los registraba como monotributistas y se hacía facturar el servicio, y ese servicio, que es un gasto, después lo deducía del impuesto a las ganancias. Entonces le daban menos ganancia, o sea, menos impuestos para pagar. Pero en definitiva se trataba de una relación de trabajo encubierta como monotributo. Por eso en los registros contables, a pesar de que estaban llevados en debida forma y muy prolijo, no eran confiables porque no reflejaban la realidad de la empresa. Bien, estoy viendo que son las 6:02 y tenemos hasta las 19 horas y estoy viendo que no vamos a llegar. Así que yo voy a pasar de largo unas filminas que no van a ser necesarias, porque, por ejemplo, organización y facultades de la AFIP nace por el decreto 1156, por fusión entre la aduana y la DGI, y el decreto 618 lo pone en funcionamiento. A mí me gusta hablar de este tema porque hay algo que no se tiene en cuenta o no les gusta tener en cuenta o ya pasó, ya se hizo natural, es que la AFIP es un organismo de creación inconstitucional. ¿Por qué? Porque se crea por un decreto de necesidad de urgencia cuando el Poder Legislativo estaba en pleno funcionamiento. Entonces no había ninguna necesidad y ninguna urgencia. Y además, ese decreto 618 se mete y en la modificación de materia tributaria, algo prohibido por la Constitución. Por eso yo siempre sostengo que la AFIP es un organismo inconstitucional, pero que ya a estas alturas, como podemos afirmar que devino en abstracto ese agravio. Facultades. Las facultades de la AFIP surgen de ese decreto 618 y son de aplicación, percepción y fiscalización. La organización está presidido por un administrador federal, hoy día Marco del Pont. Y este administrador federal tiene facultades de reglamentación y de interpretación. Estas dos son fundamentales porque sale una ley y el administrador federal se sienta a la ley y dice, bueno, la voy a reglamentar de esta manera. Y esto que no entiendo tanto lo voy a interpretar de esta otra. Entonces, le da esas facultades que no son poca cosa, porque fíjense que después la reglamentación
va a traer diferentes inconvenientes a las empresas o a los contribuyentes en general para la aplicación del procedimiento y la declaración de los impuestos que les corresponden. Después, esto es más que nada las funciones y facultades de dirección y después administrativos son cuestiones de organización interna, están relacionados con la administración de los recursos humanos de la AFIP. Después, la administración federal tiene 3 direcciones generales: la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, cada uno dirigido por un director general. Entre el administrador federal y el director general existe una línea que se llaman subdirectores de planificación, de economía, de recaudación. Bueno, esa es la forma en que está organizada. Acá, esto es importantísimo. A partir de acá vamos a ver el quién va a pagar. Y si bien la ley los define, y si uno lo lee no va a encontrar dificultad en entender de quién se trata, vamos a ver que en la vida real de las empresas es muy, 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 muy difícil de llegar a un acuerdo. Pero bueno, la ley distingue responsables por deuda propia, responsables por el cumplimiento de deuda ajena. Esto apunta a los administradores en general. Después, los deberes de esos responsables es la liquidación y el ingreso del saldo correspondiente. Y acá, artículo 8, responsables en forma personal y solidaria con los deudores del tributo. Y la ley los enuncia. En el artículo 8, inciso A, B, C, D, E, están. Uno lo lee y sabe que es un síndico, sabe que es un agente de retención, sabe que es un director. Bien. Vamos a... Respecto de esto, miren, en este caso, uno de los responsables, de esto hay bastante para ver, después lo van a poder ver tranquilamente con las filminas, pero de este tema, como ven, el artículo es extenso y se generan muchísimas controversias, pero vamos a un caso, por ejemplo, una sociedad anónima. Una sociedad anónima siempre tiene tiene un director, o sea, un presidente del directorio, un suplente del directorio y un vicepresidente, digamos, un presidente del directorio, un vicepresidente del directorio y un director suplente. Bien, los directores van a ser solidariamente responsables con su patrimonio personal por las deudas de la empresa a la que dirigen, a la que representan, con su patrimonio personal en la medida en que tengan la administración y disposición de los fondos. Esa es, digamos, la llave para entender cómo se extiende la responsabilidad a un administrador en general y en este casito a un director. Si el director tiene que tener en el banco su firma registrada para que la empresa pueda operar. Entonces, ¿tiene la administración de los fondos? Sí, tiene. Entonces, llegado el caso, va a ser responsable solidario y va a responder con su patrimonio personal por las deudas impositivas de la empresa. Ahora vamos a ver el cómo. Y así cada uno de los que se enuncian en esos incisos. Hay algunas particularidades en el G, en el H y en el I. Bueno, los alcances, ya se los comenté. O sea, bien, la extensión de la responsabilidad solidaria, ¿cómo se va a operar a este trío de directores que yo les mencioné recién? Solamente se le va a poder extender la responsabilidad tributaria si a el deudor principal se le hizo una determinación de oficio y paralelamente, concomitantemente, se le hizo una determinación de oficio al director que haya tenido la disposición de los fondos. Bien, si
no se le hace la determinación de oficio al director que haya tenido al administrador en general que haya tenido la disposición de fondos, entonces no va a ser posible la extensión de la responsabilidad. Pero difícilmente AFIP deje pasar la oportunidad de garantizarse el cobro del impuesto. Y cuando hace la determinación de oficio de estas características, cuando nota que el deudor principal es insolvente o tiene problemas de pago. Entonces, si va a determinar de oficio una deuda y la empresa no lo va a pagar porque no puede o por la razón que sea, entonces trabajó y, y puso expectativas en algo que en definitiva termina en artículo sexto, o sea, en el cesto de la basura. Entonces, para evitar eso, se le hace la determinación de oficio en forma concomitante y paralela al director de esa empresa o al administrador de esa entidad económica. Bien, si no, no puede haber extensión de responsabilidad solidaria. Bueno, acá hay unos cuadros que sintetizan las condiciones de cada uno. Por ejemplo, veíamos en el B, síndicos de concursos y quiebras. El síndico va a ser responsable de las deudas tributarias de las empresas en las que ha sido nombrado por procedimiento de determinación de oficio. En el C, agentes de retención, también, si omiten retener, se les va a practicar un procedimiento de determinación de oficio. Agentes de percepción, lo mismo. Perdónenme, tengo que empezar a acelerar un poco el cursor, porque quiero llegar a dar todo, pero bueno, en la filmina les va a resultar claro. Sucesores a título particular en el activo y pasivo. La ley no los menciona así. Lo único que yo pude o puedo entender, pero si hay alguien en la audiencia que pueda aportar algo superador, acá se está refiriendo a las fusiones por escisión o por absorción. Después, el F, terceros. Acá, este inciso F es bastante interesante y me parece a mí que más allá de que no los menciona, se está refiriendo a mis hermanos los contadores y a sus primos los contadores, porque dice, tercero, sin deberes tributarios. El contador que lleva la liquidación de una empresa no tiene deberes tributarios respecto de la empresa, simplemente tiene el deber de la prestación del servicio. ¿Sí? Terceros sin deberes tributarios a su cargo que faciliten, promuevan, colaboren o posibiliten o organicen el qué, la omisión del pago o la evasión. ¿Qué hay que hacer? Es condición para que sea responsable por esta colaboración un procedimiento de determinación de oficio. Bueno, después en esos deberes en esos verbos típicos, facilitar, promover, colaborar, puede haber culpa o dolo. Bueno, eso después lo pueden ver en el artículo que está bastante claro. El G, cedentes de créditos tributarios. Ustedes saben que las empresas que cuentan con saldos de libre disponibilidad en algunos de los impuestos pueden transmitirlo, pueden venderlo a otros que los necesiten. Bueno, eso tiene que cumplir con determinadas condiciones y si el crédito no corresponde, si no corresponde ceder ese crédito, entonces nos vamos a encontrar ante una impugnación por parte del organismo y en el peor de los casos ante un procedimiento de determinación de oficio. El H. El H se refiere a
los contratos asociativos nominados, ¿sí? La UTE, la Agrupación de Colaboración Empresaria, el Consorcio Cooperativo, perdón, y también los nominados, otros contratos asociativos. Créanme que estos otros contratos asociativos existen, son muy intrincados y son muy difíciles de comprender y hasta para los mismos contratantes. Bien. También para ellos, respecto de los partícipes, en caso de que la UTE o la ACE o el consorcio no pague el impuesto, se tiene que practicar un procedimiento de determinación de oficio a los partícipes para poder ejecutar el cobro de esa deuda. Y acá se introduce el tema de las facturas apócrifas. El tema de la factura apócrifa es también bastante intrincado, pero más allá de eso, ahora les voy a comentar por qué es intrincado. Más allá de eso, también se prevé el procedimiento de determinación de oficio cuando el contribuyente que empleó factura apócrifa no pueda demostrar que existió el hecho imponible. Es decir, las facturas tienen determinadas formalidades que tienen que cumplir. Y si no cumplen con esas formalidades, lamentablemente para el fisco, o mejor dicho, lamentablemente para el contribuyente, el fisco casi las toma como facturación apócrifa. Le da una salvedad. O sea, si vos me podés demostrar que realmente compraste y que eso lo aplicaste al giro normal de tu negocio, entonces no te voy a castigar con un procedimiento de determinación de oficio por el impuesto que no pagó quien te facturó, sino que te voy a aplicar otra cosa que es salidas no documentadas, que no lo tratamos en las filminas, pero o sea, no le va a aplicar el procedimiento cuando se demuestre que existió la compra y existió la aplicación al giro del negocio. Cuando son bienes, cuando están involucrados bienes, esto es fácil de demostrar, es relativamente fácil. Pero cuando se trata de servicios, casi que no hay manera y no hay forma de que AFIP admita la existencia del servicio. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? 8, 18 y 16. Procedimiento de determinación de oficio. Se regula entre los artículos 16 a 19. La doctrina lo engloba en el 16 al 18, pero el 19 también es importante para mí porque el 19 establece cuáles van a ser los efectos de la determinación de oficio. Bien, la determinación de oficio empieza con un ajuste, normalmente empieza con un ajuste de fiscalización. O sea, se le dice al contribuyente, mira, me tenés que pagar, tengo que revisar IVA. De ahí el inspector le dice, bueno, mira, tenés una diferencia de IVA y tenés que ingresar o regularizar un saldo a favor de la firma. El contribuyente, bueno, eso lo hace con algo que la ley prevé como vista previa. El fiscalizador hace su trabajo, arma los papeles, llega a una diferencia y se la notifica al contribuyente. El contribuyente puede conformar. Si conforma, rectifica las DJ, regulariza el saldo y paga intereses y multa. Si no conforma, ese expediente va a tramitar el procedimiento de determinación de oficio. ¿Qué requisitos pide el artículo 16? Es cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas. En este caso, que les planteé acá, resulta impugnable la presentada, porque hay un ajuste que el contribuyente no conformó, entonces la declaración jurada que está vigente es impugnable. Bien, esto me parece una cuestión muy novedosa que se introdujo con la 27430, que ustedes, colegas que se dediquen si son conciliadores o mediadores, cuando vayan a leer este artículo, yo creo que se van a morir de la risa. ¿Por qué? Porque la ley a esta parte la llama conciliación
Y cuando ustedes hagan la lectura van a ver que está muy lejos de ser una conciliación. Es más, si después lo leen, me van a acompañar en el sentido de que se trata de una imposición de la voluntad de AFIP. ¿Por qué? Bueno, cuando hay situaciones de difícil, de difícil comprensión para el fisco, es lo que dice la ley, que antes de llevarlas a una determinación de oficio, lo que podríamos hacer es una conciliación. Bien, se arriman las partes, ¿sí? Y se llega a un acuerdo. Si ese acuerdo se acepta, se tiene que elevar al administrador federal para que lo apruebe o no. Si ese acuerdo se rechaza, continúa el procedimiento de determinación de oficio. ¿Qué es lo irrisorio para mí de esto? Que los conciliadores en este acuerdo son todos empleados de la AFIP. Entonces, a mí, como empleado de AFIP, me transpiraría la espalda si tengo que conciliar una deuda de una multinacional, por ejemplo, cualquiera, la que a ustedes se les ocurra, no importa. Entonces, yo sinceramente no conciliaría. ¿Por qué? Porque siempre está después, por temor, por temor. Esa es una de las cosas que a mí me parecen extrañas, o sea, una de las hipótesis que yo me planteo. ¿Por qué? Porque el conciliador no es ajeno a la AFIP, es un dependiente con sueldo de la AFIP. Entonces, está muy lejos de las características de un conciliador. Ahora, eh, esta conciliación tiene además de esas falencias, tiene una limitación. Si por el monto evadido o a determinarse, si por ese monto corresponde denuncia penal, no habría posibilidad de aplicar este procedimiento. Bien, después léanlo y bueno, van a ver que tiene lo suyo. Bien, una de las cosas que habíamos planteado dentro del programa es la instrucción de sumarios. Tenemos la instrucción de sumarios por multas o por infracciones en general. Yo puse multas, pero en realidad son infracciones en general. Tenemos dentro de la 11.683 multas formales y materiales. Las formales están recolectadas entre el 38 y el 40, artículos 38 a 40. Las materiales en el 45 y 46. El 45 se los considera culposas y el 46 se los considera dolosas. El 45 admite la posibilidad de error excusable en la medida en que ese importe que se pueda, ese importe omitido o no pagado, no supere el 40% del importe que realmente hubiera tenido que pagar. Supongamos que si se le hace, por decir, una determinación de oficio y el impuesto a ingresar es 100, pero pero el contribuyente antes de la determinación de oficio había presentado una declaración jurada por 40 o 30 pesos, por decirlo de alguna forma, el error excusable no sería admitido porque la diferencia que detecta AFIP es superior al 40%. Ahora, si el contribuyente antes de la determinación de oficio presenta declaración jurada por 70,
AFIP va a determinar una de 70 pesos, ¿no? Va a determinar una deuda por 30 de diferencia, entonces el total son 100 pesos, la diferencia es 30, entonces sí admitiría el error excusable. Bien, entonces, el error excusable se admite solamente por diferencias materiales, por el quantum. Bien, ahora, acá, procedimientos del artículo 70 al 74 y 54 del decreto reglamentario. Esto, acá voy a parar un minutito y quiero que por favor me digan, a ver, en el chat. Quiero que por favor me digan si hasta acá se comprende, si se me escucha, principalmente, porque empezamos con problemas de audio, y si hasta este momento tienen alguna pregunta. A ver. Yo te escucho perfecto, Edgardo. Sí, bárbaro. Sí, los colegas. Bárbaro, genial. Se escucha bien. Fenomenal, bueno, bárbaro. Lo que me preocupa es eso, o sea, que se escuche. Bueno, vamos a seguir viendo. Bueno, preguntas. Bárbaro. Muchísimas gracias, colegas. Vamos a seguir entonces. Quedan un par de filminas. Vamos a bajar. Ay, ¿dónde me quedé? Perdón, ¿eh? Ay, no. Perdón, voy a salir y voy a volver a entrar porque ahora... Bien. Denme un segundo. Que cliqué mal. Compartir. Ahí vamos. Ya estamos en training nuevamente. Bueno, espero que les resulte comprensible, que cubra sus expectativas. Bien. Acá, esto del procedimiento de los artículos 70 a 74 de la ley y 54 del decreto reglamentario, me dice, es el procedimiento de instrucción de sumario, o sea, es la forma en que AFIP me va a sancionar. Bien, en lo que es sumario por infracciones formales, acá lo tenemos, o sea, artículo 38, 39, 40. Esto van a hacer con un acta de constatación. Por decirles de alguna forma, un inspector de AFIP se traslada a un negocio y detecta que, no sé, que el negocio no está, le pone una infracción. No, vamos a algo más sencillo. Mira, un inspector de AFIP multa a una empresa porque la empresa no cumplió con el deber de transmitir los estados contables a través de la web, ¿sí? No los subió al sistema. Eso tiene esa omisión es una infracción formal que se penaliza con el artículo 39. Para eso hay que hacer un acta de constatación de artículo 39 con sus requisitos, su forma y su speech. Y eso se va a remitir al servicio jurídico y el servicio jurídico va a instruir el sumario. El juez administrativo, que es el jefe de división, instruye el sumario por resolución fundada. O sea, esto significa que
el acto que va a emitir este juez administrativo tiene que tener un visto, un considerando y un resuelve. Y en el resuelve va a tener la imposición de la sanción de la que se trata. En este caso va a ser una multa pecuniaria. Ese sumario se le notifica al presunto infractor, se le dan 15 días hábiles administrativos para que presente sus pruebas y haga su descargo. No sé, dirá, no tenía internet, la página de AFIP no funcionaba, tenía bloqueada la quit, bueno, algo. Y va a presentar la prueba, o sea, el intento. Si no funcionaba la página de AFIP ese día, por lo menos va a presentar impresiones de pantallas de que intentó hacerlo. Luego de eso, se dicta un acto resolutivo, generalmente condenando, aplicando la sanción. Es muy difícil, muy difícil, que dentro del organismo, perdón, se largó yo, es muy difícil que dentro del organismo el organismo deje sin efecto una sanción. Es muy difícil. Puede llegar a ocurrir, lo he visto, puede llegar a ocurrir, lo he visto, pero de cada 1000 instrucciones de sumario, uno se descarta, ¿cómo se dice? Se deja sin efectos, se desiste. ¿Por qué? Porque principalmente por errores en la confección del acta. Un error muy típico es el mal encuadramiento de la infracción. Qué sé yo, correspondía un artículo 40 y lo encuadré como 39 por ser muy burdo. Pero cuando hay errores de encuadramiento que no han sido subsanados o regularizados o purgados, recuerden que la administración cuenta con esas herramientas. Entonces, ahí sí, el servicio jurídico lo desecha. Después tenemos la instrucción de sumario por los artículos 45 y 46, que sería sumario material. El procedimiento es casi lo mismo. El juez dicta una resolución fundada con un visto, un considerando, un resuelve, se lo notifica al presunto infractor. El presunto infractor tiene 15 días hábiles, y acá la diferencia, que se pueden prorrogar otros 15 días, que en el sumario formal no tiene la posibilidad de prorrogar. En el material sí hay posibilidades de prorrogar el plazo para formular el descargo y ofrecer prueba. Bien, luego de eso se dicta el acto resolutivo. Nuevamente, en el 99% de las ocasiones es en contra del contribuyente. Después, todas estas resoluciones tienen una defensa. Son a lo que titulé como vías recursivas contra resoluciones de AFIP, que las vamos a encontrar a partir del artículo 76 de la 11683, que es el recurso de reconsideración por ante el superior, o sea, un recurso de reconsideración. Conceptualmente no es más que eso. Un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, que también está estatuido, reglamentado en el 76 de la misma ley. Un recurso de apelación ante el director general de la DGI, que está reglamentado en el 74 del decreto reglamentario de la 11683, que no he visto nunca, pero existe. Tal vez sea de aplicación, pero es como les digo, o sea, si tienen que defender a un contribuyente, esto tiene, si plantean una estrategia y la estrategia es ganar tiempo, entonces sí voy a acudir a todos los recursos que sean posibles, incluso ante el director general, pero sin esperar que AFIP cambie su postura, porque no lo va a hacer. Entonces, ¿de qué me sirve
interponer un recurso de apelación ante el director general, ganar tiempo para seguir preparándome. Bien, todos estos recursos son de efecto suspensivo, ¿sí? O sea, no se va a aplicar la sanción hasta tanto no quede firme o no tenga las características de una cosa juzgada. Bueno, ustedes después lean la filmina y está claro, o sea, no hay mucha dificultad en cuanto a cuándo procede y cuándo son los plazos. Después, agotamiento de la vía administrativa y su discusión en sede judicial. 1834, vamos bastante bien. Después, si quieren, si nos sobran unos minutitos, charlamos o volvemos sobre algún punto en particular, porque en algunas filminas fui muy enunciativo. Bien, en este caso, el agotamiento de la vía administrativa, la resolución que yo interponga por una multa, perdón, acá dentro de los recursos yo no les mencioné, y anótenselos por ahí como una nota marginal, que las sanciones de clausura se reconsideran por el artículo 78 de la ley. El 78, no el 76. Lo omití porque quise ser breve, pero también es importante. ¿Qué pasa? Supongamos que un inspector va a un negocio y encuentra infracciones que hacen que ese negocio tenga que ser clausurado. No importa, cualquiera sea de los tipos que entran en el 40 de la ley. Entonces, el contribuyente se le otorga el plazo, se va a defender. Si no está conforme con AFIP, lo va a invitar a que se allane, y si no está conforme, el contribuyente puede, por el artículo 78 de la ley, apelar esa sanción, esa resolución. Puede ser ante el mismo órgano que emitió que dictó la resolución, donde ya sabemos cuál va a ser el feliz destino, o ante el juzgado penal que se encuentre de turno el día en que se presenta la resolución, perdón, la apelación, el recurso de apelación. Entonces, se puede acudir por la vía, la clausura se puede recurrir por la vía administrativa o por la vía penal en el fuero penal directamente. O sea, el contribuyente tiene que elegir y tiene 3 días para recurrir ante la sede penal. Y a partir de ahí, también es interesante, llegado el caso, defenderse de esa forma, porque los plazos en el fuero penal, imagínense que son muy prolongados. Me tocó el caso una vez, les cuento como anécdota, donde a una empresa X tal, justamente se la sancionaba con clausura. Fue esto en el 2015, pongámosle 2013. Estuvo un año en discusión en sede administrativa. ¿Por qué? Porque si bien los servicios, acá hay otra cuestión que hay que tener en cuenta. Los servicios jurídicos de AFIP son muy renuentes a dar vista del sumario que se haga, pero, o sea, que se instruya. Pero la misma ley, el artículo 73 de la 11683, establece que las partes pueden acceder a la vista del expediente de sumario. Entonces, el contribuyente lo que hizo, se le labra el acta de constatación al artículo 40 por clausura. Va al servicio jurídico, el servicio jurídico hace su parte, lo notifica, el contribuyente pide vista, prolonga el plazo, vuelta va, vuelta viene, pasa un año. Luego, cuando no hay nada más que hacer, sale el acto resolutivo, se dicta el acto resolutivo y le confirma, o sea, lo condena a clausura. ¿Qué hace el contribuyente? Apela al fuero penal, presenta
el recurso y cómo apela al fuero penal. Se presenta en el mismo mostrador del servicio jurídico que le instruye el sumario, dentro de los 3 días de notificada la resolución, apelando a sede penal. Y creo que eran 24, dentro de las 24 horas, el organismo tiene que remitirlo al juzgado que esté de turno. Bien, una vez que el contribuyente hizo eso, presentó, apeló, fue al fuero penal, y ahí creo que estuvo un año el caso. No se estuvo trabajando durante un año en ese expediente. Este aquí que en el 2015, a esto ya vamos 2 años, en el 2015, febrero, marzo, se promulga la 27260, la ley de amnistía, que en el artículo 46, creo, en el 46, condona a los contribuyentes todas las multas que no estén firmes, y las multas y sanciones que no estén firmes. En este caso, la sanción de clausura no se encontraba firme, todavía se estaba discutiendo en sede penal. Entonces, valió la pena que el contribuyente se tomara todo ese tiempo y que pusiera papelitos de vista de expediente, que prolongara plazos, que discutiera, que presentara todos los recursos que tuvo a su alcance, porque consiguió ganar tiempo. Y en el medio salió esta ley que condonaba las sanciones no firmes, que era el caso, y creo que el fiscal, no me acuerdo si era un fiscal o qué, el instructor del caso, emitió una resolución diciendo que por la vigencia de la 27260, esa sanción devenía en abstracto. Y no sé, deviene en abstracto. Entonces, el contribuyente consiguió su finalidad, que era que no lo clausuren, que no le cierren las puertas. No sé si era la forma en que lo quería o no. La cuestión es que, aprovechando los plazos y los recursos, logró su finalidad. Entonces, es importante quejarse de todo lo que se pueda cuando están debidamente motivados también, colegas. Bueno, agotamiento de la vía administrativa y su discusión en sede judicial. Para acudir a sede judicial tenemos que tener en cuenta el artículo 23 y el 25 de la 19.549. El 25 establece el plazo en el que este tipo de controversias puede ser judicializada. Esto no puede, esto tiene plazos perentorios en días, que se cuentan en días. Esto no lo pueden, o sea, nosotros como abogados cuando ejercemos podemos darnos por ahí la licencia en el fuero civil de estirar un poco el inicio de una demanda. Yo lo he hecho, o sea, por diferentes circunstancias. No me encuentro emocionalmente bien, no tengo tiempo, me falta alguna cosa. Entonces lo voy estirando y por ahí pasan 2 años o casi 3, y cuando está por prescribir, ahí meto la demanda. Bueno, eso ocurre solamente en el fuero civil. En este tipo particular de controversias, tenemos 90 días hábiles judiciales desde que se notifica la resolución para poder impugnarla judicialmente. Si yo no cumplo dentro de ese plazo, no sé qué remedio, realmente desconozco qué otra alternativa me queda. Bien, la resolución, una vez notificada y transcurrido el plazo para su objeción, para su discusión, se considera que es de carácter definitivo y goza de la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. O sea que si a partir de acá a mí me van a ejecutar la deuda por los mecanismos previstos en la ley. Ahora, esa resolución tiene un plazo. La AFIP tiene que tener, el contribuyente, mejor dicho, tiene que tener en cuenta que AFIP cuenta con 60 días para resolver el recurso contra esta resolución. Si vamos por los canales del manual, o sea, se resuelve dentro de los 60 días, puede salir una resolución favorable
al contribuyente que está discutiendo, entonces ahí se termina la discusión y el contribuyente logró su finalidad. Puede ser una resolución desfavorable al contribuyente, entonces, por artículo 25, inciso A de la 19.549, son 90 días hábiles para la impugnación judicial. O también puede ocurrir, y ocurre muy a menudo, que el recurso no es resuelto. Queda ahí, sin resolver. Entonces, lo que tiene que hacer el contribuyente es interponer un pronto despacho. Si luego de ese pronto despacho transcurren 30 días, si luego de ese, transcurren 30 días donde la administración sigue sin resolver, o sea, hace silencio, ese silencio de la AFIP se interpreta como una denegación tácita de lo pretendido en el recurso. Y eso habilita la impugnación judicial. También dentro del plazo de 90 días. O sea, interponen, no resuelve. Pronto despacho, cuento 30 días. Vencidos los 30 días, comienzan a correr los 90 días para la impugnación judicial. Acá está. Impugnación judicial. Estas resoluciones son de carácter definitivo, es decir, que agotan la vía administrativa y solo pueden ser impugnadas judicialmente conforme al artículo 23, inciso A. Es el plazo de 90 días. ¿En dónde voy a impugnar? ¿Dónde me voy a presentar a golpear la ventanilla del juzgado? Si estoy en Capital Federal, va a ser en los juzgados nacionales de primera instancia en lo contencioso administrativo federal. En el resto del país, en los juzgados federales. Bien, y, perdón, acá les puse, se aplican los plazos del artículo 25 de la 19.549. O sea, no tienen que dejar pasar, no tienen que perder de vista que luego de transcurridos los 30 días, al día siguiente hábil comienzan a computar los 90 días. Bien. Hasta acá, bueno, quise ser expeditivo y nos sobró bastante tiempo. Colegas, yo principalmente lo que deseo es que esto les resulte aprovechable principalmente para facturar honorarios. Esto les tiene que, o mi objetivo es que ustedes cuenten con herramientas que les permita patrocinar o defender a un contribuyente o mismo a ustedes. Una cosa que yo quiero, volviendo al tema de las herramientas, y antes de cerrar, quiero leer el artículo 9 de la 26.944 para que entiendan, para que comprendan la finalidad a la que apunto al citar el artículo 52 de la Constitución de Córdoba, el 57, 56, etc. Así que denme un segundo. Fallo, Galmore. Me quedó. Bueno. Constitución de Córdoba. Bueno, el artículo 26. Esperen que acá nuevamente no les estoy compartiendo. Acá. El artículo 26 de la 26.944 establece, esta ley es la responsabilidad civil del Estado y sus funcionarios públicos. Cuando salió en el 2015 la reforma del Código Civil y Comercial 26.994, una de las cuestiones que más agravió a la sociedad había sido que desaparecía, literalmente desaparecía del Código Civil la responsabilidad civil de los funcionarios públicos. Efectivamente, el Código Civil y Comercial eliminó de su ámbito de aplicación esa responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Días antes se había promulgado esta ley, entonces no es que
a partir del código, como se decía en esa época, ya no hay más posibilidad de reclamar al Estado. Sí, porque existe y se instrumentó a través de la promulgación de esta ley, la 26944, que es muy corta, debe tener 12 o 13 artículos. Artículo 9. La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir, sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen. La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los 3 años. Si ustedes van al 2560 del Código Civil y Comercial, justamente establece que la prescripción para acciones civiles resarcitorias es de 3 años. La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los 3 años también. ¿De qué? De la sentencia firme que estableció la indemnización. Es decir, yo soy AFIP, Paul me demanda porque le causé un daño patrimonial, Paul me demanda y Paul cobra su indemnización y yo, AFIP, voy a reclamarle ese monto de sentencia al inspector o al jefe de división o al administrador federal, a quien sea, que haya sido el causante del daño a Paul. O sea, a Paul le paga la AFIP, pero ante la AFIP responde su dependiente. Bueno, la finalidad de mostrarles esas herramientas constitucionales, esos artículos constitucionales, se encamina por este lado. Por ejemplo, si ustedes van y leen el artículo 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, también prevé que el funcionario o agente o empleado público que incumple con sus deberes va a ser civilmente responsable del daño que causen. Y lo mismo establece el 56 de Ciudad Autónoma y ¿qué más había puesto? Bueno, es proponerles que tengan en cuenta al momento de defender a alguien esas herramientas conceptuales es justamente para que se encaminen por este lado. Este artículo resume esa propuesta. En cuanto a la Constitución de Córdoba, no me resultó tan clara, pero también está previsto. Fíjense el artículo, para el caso de que esta Constitución, una ley u otra norma impongan a un funcionario, repartición o ente público administrativo un deber concreto a cumplir en un plazo determinado, toda persona afectada puede demandar su cumplimiento judicialmente y peticionar la ejecución inmediata de los actos que el funcionario, repartición o ente público administrativo se hubiera rehusado a cumplir. El juez, previa comprobación sumaria de los hechos enunciados, de la obligación legal y del interés del reclamante, puede librar mandamiento judicial de pronto despacho en el plazo que prudencialmente establezca. Bien, acá no surge claramente que el contribuyente puede reclamar un resarcimiento por el daño causado. Se puede, con innovación y con fundamento, se puede llegar a plantear. Pero acá básicamente lo que está planteando es pues un amparo, es un pronto despacho, un amparo por mora de la administración. No va más allá de eso el artículo, pero demandar, este verbo, me abre la posibilidad de buscar un resarcimiento. Bueno, después, bueno, quedan escasos 7 minutos. Colegas, a ver dónde estoy. Nuevamente, voy a dejar de Si querés, Edgar, podemos ir abriendo el micrófono para ver si alguno de los colegas tiene alguna duda.
Asimismo, también vamos a enviar el mail de la asociación al chat para si quieren consultar algo o quieren que le enviemos algunos fallos o documentos que le puedan servir en base a la clase. Así que vamos a estar dejando el mail. Si quieren comentar algo o preguntar algo, pueden abrir los micrófonos. Bien, a ver, vamos. Como yo les decía, mi principal objetivo es que puedan contar con herramientas que les sirvan para patrocinar. Y como comentaba Paul, por favor, si ustedes tienen dudas, al final de la filmina ahí les dejé mi email. Me pueden consultar, pongan en el asunto, no sé, Novadocta y la fecha de hoy. Y estoy abierto a las consultas que puedan tener. Incluso es más, si llegan a tener casos que están llevando y necesitan una opinión, un empujoncito, con gusto, les voy a dar mi opinión y les voy a hacer las sugerencias que me parezcan en ese momento. Así que bueno, me alegro sinceramente que hayan querido participar y si no tienen consultas, preguntas, los invito a la charla que se va a dar por este mismo canal a las 20 horas. ¿Qué va a ser, Paul, de? El 30, la semana que viene. La semana que viene se va a estar hablando de gobierno corporativo, que va a ser la última charla y cierre del curso de Derecho Empresario, así que nada, están todos invitados y bueno, espero que puedan participar todos. Si querés, vamos, si no hay más preguntas, podemos ir cerrando la charla, Edgardo. Sí. O sea, y bueno, nada, antes que nada agradecerte por la participación y la exposición que hiciste. Muchas gracias. Gracias bueno. A ustedes, a Novadocta por invitarme, y a vos, Paul, y a ustedes por participar. Por mí, ya quedan liberados, pueden ir al After Office. Bueno, muchas gracias, colegas. Hasta luego. Chao, Edgardo. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.